A todos, bienvenidos y a todas. A todas. Bienvenidos a esta penúltima sesión del ciclo de conferencias Mujeres y Espacio Público, una penúltima sesión que corre a cargo de doña Rosa María Capel Martínez, catedrática de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, que va a presentar hoy una conferencia titulada La presencia en el espacio público, epítome de la emancipación femenina, que espero que disfruten, y también aprovecho para agradecerle con todo el cariño del mundo que, pues bueno, su predisposición, porque es verdad que está muy liada, pues bueno, que esté aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosa, de verdad. Buenas tardes a todos y a todas. Claro, en cuanto me corrige mi jefa, pues yo aprendo rápido. Aprendo rápido. Bien, efectivamente, esta es la última de las conferencias porque cerraremos ciclo con la mesa redonda que tienen anunciado en el programa, y a mí me corresponde esta tarde posiblemente la tarea más difícil que he tenido en este colegio desde hace 5 años en que trabajo aquí en la Universidad de Mayores, porque me toca presentar a la profesora doña Rosa María Capel Martínez, catedrática de Historia Moderna del departamento en el que tengo la suerte de estar, y directora del departamento desde el año 2010. Y digo que es difícil presentarla porque independientemente de que su currículum sea inabarcable esta tarde, porque solo hablaría yo, es difícil presentar a alguien cuando se cruza, se entrevera lo académico y lo personal, los afectos. Y eso ya no lo controlamos, o lo controlamos de otra manera. Y ahí tengo yo la dificultad esta tarde. Así que voy a empezar por lo académico y luego ya veremos cómo salgo de la segunda parte. Rosa María Capel es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad de Granada, donde ella nació, y después se doctoró aquí, en la Universidad Complutense, en el año 1900. Bueno, a Elena Hernández Andoica la puse en 1700. Me dijo, soy mayor, pero no tanto. Bien, pues se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis cuyo título fue El trabajo y la educación de la mujer en España, 1900-1930. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Granada, y para esta línea de investigación de la profesora Capel, fue decisivo su maestro. Porque su maestro, el profesor Cepeda Adán, que ya desgraciadamente desde hace unos años no está entre nosotros, es quizá quien, aunque ella siempre ha tenido pinta de tener las ideas muy claras, pero es quizá quien le trazó el camino, quien le dijo, seguro, ya, es quien le dijo, ¿por qué no trabajas sobre mujer? Pero claro, esto fue hace tantos años, también, hace muchísimos años, y en la Universidad Española y en las líneas de investigación, la historia de la mujer era algo absolutamente inédito, a nadie se le había pasado por la cabeza. Por lo tanto, el profesor Cepeda tuvo muchísima culpa, y hoy nos acompaña su hijo, que además es compañero de la profesora Capel y amigo nuestro y mi maestro. Rendimos también un homenaje con ella al profesor Cepeda. El profesor Cepeda tuvo culpa, pero ella es pionera en los estudios y las investigaciones sobre la mujer en nuestro país. De tal manera que después han venido otras, la mayoría mujeres, otras, pero sus estudios y sus investigaciones, que no paran, pues siguen siendo una referencia
obligada. Abrir camino es duro, es durísimo, pero ella tenía energías para eso y para mucho más, y sus líneas de investigación finalmente se han consolidado y las podemos resumir en 3. Historia de las mujeres y de las relaciones de género, el feminismo y el socialismo, y mujeres y ciudadanía. Ahí caben muchísimas cosas, como todos ustedes saben. Además, particularmente, y esta es la mirada del otro, ella ha sabido o podido, o se ha empeñado en conciliar magistralmente la labor docente, que exige, como saben, muchísimas horas de trabajo y de preparación, con la investigación. Y su producción es realmente impresionante. Yo no podría hacer aquí un resumen de todas sus obras desde que leyó la tesis doctoral y la publicó hasta hoy mismo. Y no lo voy a hacer, pero sí que voy a mencionar algunos de los premios que tiene. Por ejemplo, el Premio Nacional Emilia Pardo Bazán del Instituto de la Mujer, que se lo concedieron en el año 1989. O el Premio Clara Campoamor, que se le concedió en el año 2009. Por supuesto, ha participado, además de publicar mucho, ha participado en congresos, seminarios y foros internacionales, ha sido invitada por universidades extranjeras y además se ha implicado en instituciones y en la creación de fundaciones que tienen que ver con la historia de las mujeres en nuestro país. Bueno, pues algunas de ellas bastante conocidas. Y de la misma forma, por su labor investigadora, es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas especializadas. Investigación y docencia. Investigación y docencia. Y hay una tercera pata que no todos los universitarios trabajamos, que es la gestión. Pues también la gestión. Ha sido durante muchísimos años, secretaria académica del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Y desde el año 2010 es directora de este mismo departamento, pero además, lo decíamos el otro día con la profesora Hernández Sandoica, conoce la universidad es su vocación y conoce los entresijos académicos, por lo tanto, está haciendo muy buen papel en algunas de las agencias de acreditación, que saben que ahora ya es el sistema obligado, tanto la ENECA como para títulos de posgrado, en la agencia andaluza en este momento, y en la misma agencia, pero para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, bueno, y nada, y entonces ahora tengo que terminar porque su labor de gestión, estaba diciendo que ha sido una labor de gestión muy amplia, de muchísima dedicación, y yo puedo dar testimonio y fe, soy la última que ha llegado, pero desde el año 2010, en que ya salió elegida directora del Departamento de Historia Moderna, y que confío en mí, no sé muy bien por qué, porque lo de la gestión, pero confío en mí para hacer equipo con ella. Y desde ese año 2010 estamos juntas, o estoy yo con ella, llevando la gestión del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Lo difícil de todo esto, les decía, es hacer una presentación académica, pero luego después, terminar con uno o dos comentarios de carácter personal. Yo quiero destacar de la profesora Capel, a quien conocía por mi maestro desde hace muchos años, pero con quien no he trabajado directamente hasta llegar al departamento. Quiero destacar algunas cosas y voy a ser muy breve. La primera de ellas, y doy fe, una capacidad de trabajo apabullante. Apabullante, más que apabullante, acomplejante para el entorno. Eso por un lado. Y por otro lado, y también doy fe, porque me he beneficiado de ello, pues quizá como nadie, como si hubiera sido alumna suya, que ya en parte me considero así, su generosidad intelectual. Es decir, está a disposición de todos nosotros, ayudándonos en todo, absolutamente en todo, y en mi caso concreto,
Si hoy estoy yo aquí presentándola, parte de culpa tiene ella. Gracias, Rosa. Y bienvenida. Bien, yo voy a cambiar un poco la ordenación de esta mesa con su permiso, porque necesito ver la estampica para mi intervención. Entonces, si no importa, yo me coloco hacia acá. No. Sí, vale. Y me giro, porque de ese modo voy a estar bien. Quiero empezar dando las gracias, en primer lugar, a la doctora Herrero y a alguien que, la señora Anguita, al doctor Anguita, que ya se puede decir doctor Anguita. A los dos les tengo un especial aprecio. Y sí que puedo decir, no me toca presentarlos, pero sí que puedo decir que son de las mejores personas que yo me he encontrado en la universidad. Y además de esos que hacen lo que generalmente se dice que nunca hace un compañero de departamento, que es leer lo que tú escribes. Y entonces, en este caso es todo lo contrario, y yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado a participar en su ciclo, y también le agradezco muy especialmente, ella lo sabe, a la doctora Herrero su presentación. Para mí es un lujo trabajar con ella, y bueno, pues creo que no lo estamos haciendo de todo mal, aunque siempre hay detractores, obviamente. También quiero agradecer al Colegio de Doctores y Licenciados el que haya aceptado la propuesta de ellos, y el estar aquí esta tarde entre ustedes pues me causa un especial placer para acabar una jornada que empecé a las 10 de la mañana y que sigo engarzando unas cosas con otras. Quisiera empezar mi intervención quizás en ese título que he dado, tratando de algún modo de explicar ese título. Quizás lo primero que hay que preguntarse es qué se entiende por proceso o por emancipación femenina. La emancipación femenina es un proceso. Emancipación es todo proceso que separa algo o a alguien para poder adquirir independencia y vida propia. En este caso, en el caso de las mujeres, en el caso de Hispanoamérica o de América, de la colonia americana, emanciparse fue separarse de España. En nuestro caso, o de Inglaterra, en nuestro caso, emancipación era separarnos de la tutela permanente que sobre nosotros habían ejercido los varones desde tiempo inmemorial, porque durante muchos siglos y milenios se nos ha considerado permanentes menores de edad que necesitábamos estar tuteladas, ya sea por el padre, ya sea por el esposo. La emancipación significaba nada más y nada menos, y también simplemente el que se nos reconociera como seres independientes, con la misma personalidad y la misma capacidad de desenvolvimiento que podía tener un hombre. Esa emancipación es el fruto que hoy vivimos, sin lugar a dudas, es el fruto de un proceso que se ha venido desarrollando sin solución de continuidad desde mediados del siglo XIX. Un proceso que está vinculado a las transformaciones que viven las sociedades y el mundo industrializado desde comienzos de la centuria decimonónica, y que está vinculado también y es
deudor de un movimiento social que junto con el movimiento obrero son dos elementos esenciales para entender el mundo actual, que es el movimiento feminista o el feminismo. Curiosamente, ambos movimientos, el movimiento obrero y el feminista, nacen en el mismo año, 1848, y sin embargo van a seguir hasta un momento determinado trayectorias diferentes, pero con un vínculo y un elemento común, que es la idea de igualdad de todos los seres humanos. Ese proceso de emancipación tiene también y ha tenido varias expresiones, todas ellas relacionadas con el acceso de las mujeres al mercado laboral, que les dio una independencia económica, por algunas feministas definidas como el verdadero sentido de la independencia. El acceso a una educación sin limitaciones a priori, ni de niveles ni de contenidos, que también para algunas feministas es esencial en tanto en cuanto le va a permitir a las mujeres pensarse a ella misma, pensar qué quieren ser ellas, más allá de lo que la opinión pública diga que tienen que ser. Un proceso que va unido también a la asignación y a la absorción por parte de las mujeres de nuevos cometidos sociales y que va unido también a la presencia de las mujeres en el espacio público. Dicho esto, la segunda cuestión que plantearía sería ¿por qué he denominado a esa presencia en el espacio público epítome de esa emancipación, epítome de ese nacimiento como individuo pleno de derechos de las mujeres? Pues lo he considerado un epítome, y me permiten hacer un paréntesis. Estoy en un auditorio donde no se puede decir que esto sea castellano antiguo, como me han dicho algunos alumnos esta mañana, que Hierros era un castellano antiguo del siglo XVIII, del siglo XVII, pero que ya no se decía que se cometían hierros. Bien, digo epítome porque seguro que ellos dirían que ese es castellano antiguo también, que no habrán oído el término. Bien, ¿por qué he dicho que es un epítome? Que es la máxima expresión de esa emancipación. En primer lugar, porque la presencia en el espacio público de las mujeres le da algo que es esencial para que se las reconozca individualmente, que es visibilidad pública. No podemos reconocer nada ni a nadie si no la vemos. Y para verla tiene que haber una expresión pública, una aparición en ese espacio que todos ven. También es el epítome porque el espacio público, en el espacio público se ubica el desarrollo de una serie de actividades, de una serie de funciones que gozan del máximo reconocimiento social. Y además, porque la presencia en ese espacio público da opción a participar en el ejercicio del poder. No solo a acatar el poder, que es lo que siempre habíamos hecho, sino a participar en su ejercicio, sea el poder económico, sea el poder social, sea el poder político. Y además, esa participación visible y que permite acceder al poder tiene otra consecuencia importante, y es la consecuencia del ejemplo.
cuando las mujeres se ven en ese espacio y haciendo esas funciones, están sirviendo de mujeres, de ejemplo a otras mujeres que pueden concebir que ellas también pueden hacerlo. Mientras no se nos vea, el efecto mimético no existe. Si uno ve en una foto de consejo de grandes empresas solo varones, difícilmente se le ocurre que puede llegar ahí. Pero si ve entre esos varones, aunque sean dos mujeres, incluso con pantalones, entonces una niña, una joven, se puede plantear, ¿y por qué no voy a llegar yo allí? Por tanto, es enormemente significativo esa presencia en el espacio público. Un espacio público donde la presencia muchas veces se identifica inadecuadamente con lo político. La presencia en el espacio público no es solo va solo referida a la política. Perdón, ¿cuánto tengo el tiempo? No. No va solo referida a la política. Presencia en el espacio público es ver que las mujeres van a trabajar. La incorporación de las mujeres a las fábricas, por ejemplo, con la industrialización, o a los servicios, muchas veces se ha dicho que era el inicio de la incorporación de las mujeres al trabajo. No es verdad. Las mujeres han estado siempre en el mundo del mercado extradoméstico, del laboral extradoméstico. No lo han estado en la misma cantidad, pero sobre todo es que durante siglos no se las había visto, porque trabajaban dentro de su misma casa, en el taller del artesano, o con su familia en la agricultura. Sin embargo, cuando va a la fábrica, trabaja para alguien distinto de su familia, tiene que salir a la calle para ir, percibe un salario por eso, y además su figura entra en contradicción con el modelo de mujer del hogar que pregoniza la burguesía. Por tanto, es un elemento importante esa incorporación al trabajo, como lo es la incorporación a la educación o a distintas actividades sociales. Pero con ser todas ellas importantes, la aparición en el espacio público en ámbitos y desde una perspectiva política alcanza un especial significado. El significado que tiene el ejercicio del poder político y la capacidad de ejercerlo, incluso de intervenir en ese poder. Pero claro, aquí nos sale también, lo mismo que cuando con el trabajo decimos, es que no había habido antes mujeres que trabajaran. Y decimos sí. Ahora también nos podemos preguntar, ¿es que no había habido antes presencia de las mujeres en ese espacio público político? Y naturalmente tenemos que decir que sí. Pero es una presencia un tanto condicionada y, por supuesto, sin la significación y trascendencia que va a tener posteriormente. Antes del siglo XIX, antes del inicio de ese proceso de emancipación, naturalmente que había habido algunas mujeres que ejercían el poder. E inmediatamente se nos viene a la cabeza las reinas. Pero fíjense ustedes que la existencia de reinas es una existencia enormemente condicionada. Y condicionada a factores que no tienen nada que ver con la propia mujer. Primero, condicionada a que exista una tradición monárquica, y de eso ustedes saben mucho porque se lo han enseñado este señor y esta señora. Digo que condicionada primero a que la tradición monárquica permitiera reinar a las mujeres, algo que no ocurría siempre. En aquella monarquía donde reinaba la ley sálica, donde estaba establecida la ley sálica, las mujeres pueden transmitir el derecho a reinar, pero no pueden reinar. Hay monarquías electivas donde es que ya ni por asomo va una mujer a poder llegar a ellas. Solo en aquellas monarquías hereditarias que tienen admitido
el derecho a gobernar de las mujeres, ellas pueden llegar a reinar. Primera condición. Segunda condición, que no haya heredero varón. Algo en lo que todavía estamos en esta España del siglo XXI, ¿vale? Menos mal que las dos son niñas y así no tenemos problemas. Pero el tercero se adelantó a las hermanas. ¿Por qué? Porque era varón. Entonces es otra presencia determinada por el varón. Y esa presencia determinada por el varón, además, está en muchos niveles, aún incluso llegando a ser reina. Porque la única tipo de reina que realmente tiene todo el poder son las llamadas reinas propietarias. Es decir, las que reciben la herencia. Le he puesto ahí dos ejemplos, seguro que están pensando todos en Isabel la Católica, pero como esa la tienen ustedes muy reciente por toda la televisión, pues no la he puesto ahí y he puesto otras dos, porque también somos europeos. Isabel I de Inglaterra, o en el siglo XVI, Cristina de Suecia, en el XVII, son dos de esas reinas propietarias, lo mismo que lo son también Catalina I de Rusia, Catalina la Grande, perdón, ahí me falta un uno, es la segunda. Catalina II de Rusia, que es Catalina la Grande, bien es verdad que se cargó al marido, pero bien. Y Isabel II de Borbón, en nuestro caso, en el siglo XIX. Luego había otro tipo de reina, que llegaba a ser reina, en este caso no por haber varón, sino porque ha habido un varón que la despose, que son las reinas consortes. Las reinas que son esposas de un rey. Quizás son las reinas que menos capacidad de poder tienen, salvo la influencia indirecta en el esposo. Algo que siempre se le supone y que además les lleva a convertirse en chivo expiatorio. Lo fue Isabel de Farnesio y lo es María Antonieta, ¿no? Porque todas las ineficacias de sus respectivos maridos se le culparon a ella. El hombre, una vez más, no tenía problema ninguno. Eran las señoras que le acompañaban. Y luego el tercer tipo de reina es la reina de regente, que tiene un poco más de poder que la reina consorte, menos que la reina propietaria, y que juega un papel fundamental durante las minorías de edades de los hijos, ¿no? El caso de Mariana de Austria con Carlos II o de María Cristina de Habsburgo con Alfonso XIII, ¿vale? Aparte de esta posibilidad de llegar vía monárquica, que además no la tienen todas las mujeres, porque no todas son de las familias reales, es más, son excepción. Aparte de esto, hay otro, bueno, esta es una foto de María Antonieta en el patíbulo, pagando por sus malos efectos. Había un cuarto tipo de mujer que no llega a ser reina, pero que sí llega a tener poder político, y a veces mucho más que las consortes, que son las amantes. Normalmente las amantes quedan como en un segundo plano, dentro de la corte, no se les conoce demasiado, sí están los rumores, que llegan hasta hoy, pero no están reconocidas. Sí hubo alguna que lo estuvo, como le pasó a Madame Pompadour, hecha primero duquesa y luego marquesa, o primero marquesa y luego duquesa, y que fue una figura importantísima de la corte de Luis XV y también una mujer enormemente culta a la que la Ilustración y los ilustrados franceses le deben una protección importante. De hecho, su intervención permitió la reedición o el inicio de nuevo de la edición de la enciclopedia cuando se suspendió temporalmente. Pero estas mujeres eran mujeres que llegaban a ese poder, a alcanzar esa influencia política, tanto por el sexo como por el seso, porque solían ser bastante inteligentes y Madame Pompadour, por ejemplo,
era una persona enormemente, una mujer de una gran capacidad, de una gran formación, de una gran cultura, que incluso cuando no compartía la cama del rey, y no tardó mucho tiempo en dejar de hacerlo porque el rey era un poco veleta y siempre buscaba algo nuevo, el rey la tenía como su confidente, como su asesora, y por sus habitaciones pasaban muchas decisiones de gobierno. Aparte de esto, los otros momentos en los cuales las mujeres podían tener intervención en el espacio público y de una manera significativa eran los momentos que se llaman de emergencia nacional. Los momentos de guerras, de levantamientos y sobre todo de revoluciones, cuando la ruptura del orden establecido, por un lado, permite asumir otros papeles, tanto a los grupos sociales como a los distintos sexos. Y además, esa situación de emergencia exige la participación de todos los individuos en aras del cambio que se trata de promover. Y esa participación es también excepcional, porque, a Dios gracias, los momentos de emergencia nacional no son permanentes. Pero, sin embargo, esa no permanencia hace que esa participación de las mujeres en otros ámbitos diferentes del doméstico, en momentos de emergencia nacional, se olvide, incluso se rebata, se penalice una vez regresada la paz, porque una vez restaurado el orden se mantiene el mismo reparto de funciones y responsabilidades de género que existía antes de ese momento de emergencia nacional. Sin embargo, hay unos momentos de emergencia nacional que van a tener significado importante en ese proceso de emancipación femenina, no tanto de forma inmediata como a largo plazo. Y esos momentos son las revoluciones, que son quizás los momentos de mayor ruptura del orden establecido, y además momentos en los que aparece una alternativa al orden vigente que se plantea como un nuevo orden ideal al que hay que atender. En el periodo moderno, y como base de ese proceso de emancipación que se inicia más tarde, hay tres momentos revolucionarios de este tipo que resultaron trascendentes. El primero, la Revolución Inglesa, o las revoluciones inglesas de mediados del 17, que son la primera vez en que las mujeres, algunas mujeres, participan activamente, no ya en los hechos revolucionarios, sino en el propio debate teórico sobre qué debe ser el Estado, cómo debe ser el Estado, dónde reside la soberanía, etc. Y la primera vez que las mujeres demandan la misma libertad que los hombres para, digamos, proyectar su futuro y sobre todo para intervenir en la salvación de sus almas, de sus almas, con él, no con él, que lo he dicho mal, en la salvación de sus almas. El segundo momento va a ocurrir prácticamente un siglo después, y es el momento de la Revolución Americana. Como saben ustedes, la primera revolución que va a intentar llevar a la práctica los principios ilustrados de igualdad, de solidaridad y sobre todo los de igualdad. En esa revolución americana que está ya recién cruzado la mitad del siglo XVIII, las mujeres van a tener un papel importante organizándose para apoyar a los patriotas. De hecho, van a recibir el título de Liberty Daughters, hijas de la libertad.
Organizándose, por ejemplo, haciendo asociaciones o organizando actividades puntuales para la recogida de dinero, como los Tea Party. El hecho de estar los Tea Party en el origen de la nación americana es seguro una de las razones que llevó a Sarah Paisley a llamar Tea Party a su partido, digamos, para transmitir a los americanos su vinculación con los orígenes de la nación americana, que eso les daría fortaleza política. También hubo importantes mujeres como Martha Washington, Sarah Franklin, hijas o mujeres de grandes patriotas, de los cabecillas de quienes encabezaron la revolución, independencia, o la propia Abigail Adams y otras mujeres que escribieron sobre la revolución y que también demandaron derechos para las mujeres. Todas ellas, hay que decirlo, ojo, todas ellas encarnan el modelo de mujer tradicional, ¿vale? Pero todas ellas, dentro de ese modelo de mujer tradicional, van a encontrar una vía para reivindicar su propia individualidad y para reivindicar su derecho a participar en el nacimiento de esa nueva nación. Una nueva nación que se basa primero en el principio de la igualdad natural de todos los seres humanos. Segundo, en la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que por tanto son los ciudadanos los depositarios de esa soberanía. El poder no viene de Dios al rey, como en la monarquía anterior. El poder, si acaso, va del pueblo a los gobernantes. Y una revolución basada en la idea de que toda persona, por el hecho de nacer hombre, ser humano, tiene unos derechos naturales inalienables, como es la libertad, como es la propiedad, como es la soberanía, etc. Y unos derechos que le tienen que ser respetados, porque el otro o la otra misión que tiene esa persona por el hecho de nacer seres humanos es ser felices, que además es un mandato de Dios. Y para ser felices necesitan tener que se les reconozcan todos esos derechos. Y los gobiernos se conforman precisamente para garantizar que todos van a poder disfrutar de esos derechos. Y Abigail Adams, cuando su marido John Adams, no sé si han visto ustedes la serie que puso Canal Plus sobre John Adams en varios capítulos, Abigail Adams, cuando su marido estaba junto con otros próceres importantes escribiendo la Constitución americana, le escribe diciendo: te recuerdo que estáis haciendo la Constitución de una nación libre y que no podéis dejar a las mujeres siendo esclavas en la situación que ahora han estado. El marido le contesta que los hombres ya saben lo que tienen que hacer y que no necesita que le apunten lo que tienen que hacer, y que además no van a caer tampoco en una política de faldas. Y ella le vuelve a contestar diciendo que no la ha escrito antes para no decirle algo que le pueda molestar, eso lo ha pensado, pero que no olvide que en las manos de las mujeres está lograr su propia libertad, y que si se empeñan en seguir como hasta ahora, van a encontrar un nuevo grupo dispuesto a rebelarse contra ellos, que es el de las mujeres, ¿vale? Naturalmente que Abigail Adams siguió cocinando, siguió cuidándole a los niños, siguió escribiéndole: mira qué bonita tengo la casa, o mira qué problema tengo, en su papel de esposa y madre. Pero junto con eso había sabido combinarlo con esta otra vida de expresión en tanto que ser humano, que
hasta entonces no había aparecido con tanta claridad. Es verdad que una vez terminada la revolución, una de estas Liberty Daughters decía que lo único que habían ganado las mujeres con esa revolución era un poco más de libertad a la hora de elegir marido y el acceso a una educación, pero que por lo demás se seguían pareciendo a la situación de su abuela. Realmente esto era así de inmediato, pero ya no era exactamente igual como ahora vamos a ver. La segunda revolución, que va en ese sentido, estalla unos meses después, unos años después, en Francia, en el 89, la Revolución Francesa. Y también ahí, de nuevo, las mujeres van a pedir esa participación en el espacio público, van a tener esa participación en el espacio público y van a pedir su derecho a participar en el debate sobre el nuevo Estado, sobre la nueva sociedad que se quiere construir. Van a encontrar apoyos, naturalmente, entre algunos hombres, como el marqués de Condorcet, que es el primero en pedir, en reivindicar el derecho de las mujeres a tener voto. También van a contar con mujeres destacadas como Olympe de Gouges, que escribió en el año 92 esa obra que tienen ahí, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque entendía que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se había escrito un año y pico antes, no incluía a las mujeres, a pesar de que los revolucionarios dijeran que el término hombre se usaba en el genérico de humanidad. Y hace ese escrito que, si tienen tiempo, yo les recomiendo que busquen por internet e incluso lo comparen con los derechos del hombre y del ciudadano, porque lo que hace Olympe de Gouges es construir un escrito copiando el estilo de la Declaración de Hombre y de Ciudadano, pero aplicándolo a la situación de las mujeres de manera más específica. Hubo otras mujeres como Madame Roland y otras mujeres que también intervinieron en la marcha a Versalles, etc. Sin embargo, esa intervención en las actividades en el espacio público político no era del gusto de los revolucionarios y en el año 93 acabaron prohibiendo las asociaciones de ciudadanas con la excusa de que si las mujeres estaban en la calle defendiendo a la revolución, algunos hombres se podían disfrazar de mujeres y llevar a cabo actos de extrema violencia sin que se les identificara. Y que por tanto, pues aquello de, con perdón, muerto el perro se acabó la rabia. Si quitamos a las mujeres de la calle, nadie se puede disfrazar. Lo mejor hubiera sido acabar con los que se disfrazaban. En fin, parece que les resultaba más fácil lo otro y sobre todo mejor con sus hijas. ¿De dónde estaba el espacio femenino? Estas mujeres que lucharon por abrir un nuevo campo a la mujer, algunas de ellas acabaron guillotinadas, como Madame Roland o la propia Olympe de Gouges, consideradas enemigas de la revolución y elementos dañinos a ella. Incluso se la llegó a comparar con la propia María Antonieta, y de las tres se dijo que eran terribles mujeres porque se habían separado del camino que correspondía a la imagen femenina y lo que debía ser una mujer. La acción de unas y otras, y sobre todo el efecto de la Revolución Francesa, llevó a que en Inglaterra apareciese por estos años, ya existía, pero adquiere mayor relieve por estos años, una mujer llamada Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft es una escritora ligada a los círculos radicales liberales de Inglaterra,
que incluso llegó a tener una vida bastante libre porque se fue siguiendo a su amante a París, quedó embarazada, tuvo una hija, volvió porque el amante no quiso saber nada de la hija, volvió a Inglaterra, allí encontró a otro compañero que se casó con ella y que es quien cuidó luego de la hija, etc. Mary escribió en el año 90 una obra que era Vindicación de los derechos de los hombres, del hombre, que era una reflexión sobre lo que significaba la Revolución Francesa y lo que quería decir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y al año siguiente, en el 92, escribe otra que se llama Vindicación de las Mujeres, donde lo que hace es reflexionar sobre qué debe significar para las mujeres todo el nuevo mundo que se abre a partir de las ideas ilustradas y a partir de los sucesos revolucionarios. En esa obra, Vindicación de la Mujer, Mary reivindica el derecho de las mujeres, en primer lugar como ser humano, a ser felices e independientes. En segundo lugar, el derecho a que se le reconozca la capacidad de ser libre e independiente y se le reconozca el camino que les puede llevar a serlo. Y en este sentido ella reivindica el derecho de las mujeres al trabajo para alcanzar la independencia económica y el derecho de las mujeres a estudiar para alcanzar la independencia de pensamiento. Y una y otra son las que harán a las mujeres seres libres e independientes. Mary no habla todavía, no defiende claramente el voto político. Simplemente dice que en política las mujeres se deben comportar como les parezca más oportuno, pero no reivindica con claridad su derecho todavía. Acabadas las revoluciones, como les digo, las aguas vuelven a su cauce y la sociedad que se articula a inicios del siglo XIX es una sociedad que repite los patrones de identidad femenina y masculina de épocas anteriores. Repite el orden patriarcal, repite el modelo de relaciones de género desigual y subordinado de las mujeres al hombre. Sin embargo, esa sociedad, aunque repite ese patrón, ya no es exactamente igual que la anterior. También en política, la sociedad nacida después de la derrota de Napoleón pretende restablecer un orden a medio camino entre lo que es el liberalismo democrático y lo que es la monarquía tradicional. Sin embargo, no puede hacerlo porque la sociedad y el mundo ha cambiado. Y los intentos que se hacen de eso, léase nuestro Fernando VII, tienen poco recorrido. Y eso que éramos uno de los países donde más posibilidades había de recorrido para esas experiencias. En el caso de las mujeres pasa algo similar. Es cierto que todo se había recompuesto igual, pero no es menos cierto que no todo quedaba igual. En primer lugar, estábamos en una sociedad basada en la igualdad de todos los seres humanos. En cambio, con una práctica donde lo que hay es una desigualdad, por razón de clase o por razón de género, pero la hay. Además, las mujeres habían tomado conciencia de su capacidad de actuación en otros ámbitos distintos de los que le eran tradicionales. Además, habían adquirido experiencia organizadora, incluso experiencia de articular acciones de repercusión pública. Y además, habían asumido todos esos nuevos ideales de libertad y de igualdad. Es cierto que lo había hecho una minoría, pero antes se carecía incluso de esa minoría. Por eso, pasados solo 50 años, ya no hubo que esperar 100 años. Pasados solo 50 años, esos ideales iniciales revolucionarios que quedan apagados con respecto a las mujeres cuando se vence a Napoleón, reaparecen
y van a informar un nuevo movimiento, que es el inicio de esa emancipación de la que ahora gozamos y de la que hemos hablado antes. Y es la aparición del movimiento feminista. Decía que en 1848, todos ustedes saben, es el momento en que Marx y Engels publican su manifiesto comunista, que es un poco la Biblia del movimiento obrero, y a partir del cual el movimiento obrero, basado en el socialismo, empieza a articularse en asociaciones internacionales y de relación y de extensión por todos los países. Si eso fue en febrero, en junio tiene lugar otro hecho, igualmente importante, pero que apenas se ha conocido hasta hace unos años, a lo mejor con suerte un par de décadas, que es la organización en junio de 1848 por estas dos mujeres primeras que ven ahí, Elizabeth Staton y Lucretia Mott, de lo que se ha llamado la Convención de Derechos de las Mujeres, o también lo que se ha llamado Seneca Falls. La Convención por los Derechos de las Mujeres la convocan esas dos señoras que ven ustedes ahí, que eran importantes abolicionistas. Habían estado vinculadas al movimiento de abolición de la esclavitud, donde habían adquirido experiencia. Y eran grandes abolicionistas a las que se le niega participar en un congreso en Londres en 1840 por el hecho de ser mujeres. Y entonces se vuelven un tanto enfadadas a su tierra y dicen, bueno, pues ya ha llegado el momento de que el movimiento en favor de las mujeres lo separemos del movimiento en favor de otros grupos sociales que también están en desigualdad. Y aparece así esa idea, durante 8 años la gesta, y se celebra la reunión, la Convención de Derechos de las Mujeres, en junio de 1848, en un lugar del norte del estado de Nueva York, llamado Seneca Falls. Y en esa convención, a la que asisten 300 hombres y mujeres, se escribe esta declaración de sentimientos, que es un escrito que tiene dos partes. En uno primero, como una especie de introducción, lo que se hace es, si quieren, una fundamentación teórica de los derechos que luego las mujeres van a reclamar. Y eso, que es lo que se llama declaración de sentimientos, esa fundamentación teórica recoge en gran medida lo que se dice en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pero aplicándola a las mujeres. Y reivindican su derecho a ser reconocidas como seres humanos con las mismas obligaciones y derechos que los hombres, a ser reconocidas como seres humanos depositarios de la soberanía, a que se les reconozca su derecho a ser felices y a hacer todo lo posible porque lo fueran y no tener que seguir lo que los hombres dicen que tienen que ser. Y a esa declaración inicial sucede una serie de decisiones aprobadas todas por unanimidad, salvo una, la novena, que es precisamente esta que tienen ahí, que dice resolvemos o decidimos, uno lo traducen por decidimos, otro por resolvemos, que es el deber de las mujeres de este país conseguir para ellas mismas su sagrado derecho a votar. ¿Vale? Es la primera expresión por escrito y explícita de los derechos también políticos que tienen las mujeres. Y es importante aclarar una cosa, porque eso nos puede explicar todo el fundamento del concepto de emancipación. Las mujeres reunidas en Seneca Falls
como las feministas posteriores no reclaman esos derechos para llegar a ser iguales al hombre. Es un error. Cuando popularmente y en los periódicos se escribe, las mujeres piden ser iguales al hombre. No, perdón, somos iguales al hombre. Lo que pedimos es que se nos reconozca como tales, que es diferente. Porque lo que fundamenta ese proceso de emancipación, como fundamentó el proceso de emancipación americana, como sustentó el proceso de Revolución Francesa, es que somos sujetos de derechos y que esos derechos no se nos reconocen. Y por tanto, a partir de ahí, por eso ellas dicen conseguir su sagrado derecho a votar, que se les reconozca ese derecho, porque lo tienen. Y eso es la base de la aparición del movimiento feminista. Como les digo, entre esas 11 resoluciones las hay de todo tipo. Se pide que las mujeres puedan acceder a un trabajo, a una educación, que se les incite a hablar en público, que se les permita. Es verdad que el movimiento en Inglaterra está muy vinculado a las iglesias protestantes más radicales y dice que se les permita hablar en público en las iglesias para poder predicar también, etc. Sin embargo, de todo ese conjunto de derechos, ellas van a elegir uno, especialmente, que es este. La pregunta sería, ¿por qué eligen este? ¿Por qué eligen como concentrar todos sus esfuerzos en conseguir el derecho a votar? De ahí que en Estados Unidos y en Inglaterra esta primera fase del movimiento feminista se llame también sufragista. Pues por una razón bastante sencilla, o por dos razones. Una, la que he dicho teóricamente, son depositarias de ese derecho. Pero en segundo lugar, hay también una utilidad práctica. Piensen ustedes que por los años en que se está organizando este movimiento, las mujeres están incorporadas al trabajo. Ahí le he puesto dos ejemplos de dos trabajos femeninos o considerados femeninos, la producción de tabaco y la telefonista, porque decían que teníamos la voz más bonita que los hombres. Eso es verdad. Pero, aparte de eso, hombre, no, a lo mejor no en general, pero sí, excepciones siempre puede haberlas, pero en general. Lo que pasa es que nuestra voz más bonita, léase, cobrábamos menos dinero que los hombres, ¿vale? Y en las cigarreras es que hacíamos mejor el tabaco. Léase, cobrábamos menos dinero y y desperdiciábamos menos material, ¿vale? En cualquier caso, esa incorporación al trabajo presentaba una serie de problemas importantes y fundamentalmente dos. La incorporación de las mujeres al trabajo se había hecho en unos parámetros de segregación sexual, porque no trabajaban en los mismos trabajos que los hombres, se les reservaban los menos importantes y subordinados, y en un medio de discriminación salarial. Se le pagaba un tercio que a los hombres. Y eso eran problemas que tenían las mujeres. También se estaba incorporando a la enseñanza, pero alcanzar esto que ustedes pueden ver aquí, está en un laboratorio en el Girton College, que es el primer college femenino de Cambridge, o alcanzar a ser graduada de Radcliffe a comienzos del siglo XX, o este otro laboratorio de la residencia de señorita en España. Llegar ahí fue una auténtica lucha, porque en esos años en que aparece el feminismo, las mujeres no podían pasar de la enseñanza primaria, o no se consideraba adecuado que pasaran. Como mucho, una enseñanza secundaria vinculada fundamentalmente a estudiar magisterio, que era la profesión que se permitía. Y magisterio era la escuela de magisterio en España, era la universidad de las mujeres, porque ir a la universidad era un sueño
inalcanzable y además ya no porque no tuvieran condiciones, que no se reunían los títulos, sino porque socialmente estaba penalizado. Y lo que hacen las feministas inglesas y anglosajonas es entender que si las mujeres conseguían el voto, acabar con todas estas discriminaciones y acabar, por ejemplo, con la discriminación civil de que la mujer no era casada, no podía administrar sus bienes, etc. Acabar con todo eso iba a resultar más fácil. Porque si las mujeres tenían voto, en primer lugar podrían elegir al gobierno y los gobernantes se preocuparían de cuáles eran sus problemas. Y no tenemos tan... nos acaban de devolver mitad de la paga porque se avecina enero. Es decir, que eso llega hasta ahora. Pero en segundo lugar, bueno, nos acaban de decir que la devuelven. Mi bolsillo no lo ha visto, Siberia. En segundo lugar, tener el voto no solo les permitía elegir, sino les permitía estar presente en aquel espacio donde se ejercía el poder. Les permitía estar presentes en el Parlamento, porque podrían ser elegidas para él. Y estarían allí donde se hacen las leyes, allí donde se pueden hacer leyes que terminen con esos problemas que están viviendo las mujeres y lleguen a una real igualdad. Por tanto, ellas centraron su objetivo en conseguir el voto. También eso va acompañado de, como ve, nuevas imágenes y nuevas figuras de las mujeres que a principios del siglo XX pueden conducir, pueden volar en avioneta, etc. Y empiezan a organizarse las asociaciones feministas. Y empieza esa lucha por el voto, que curiosamente, desde la perspectiva de la historia, se va a desarrollar de manera inversa a cómo la habían previsto sus protagonistas. ¿Por qué? Porque si ellas entendían que el voto iba a ser la puerta que abriera, la llave que abriera la puerta de los demás derechos, en realidad lo que ocurrió fue que el voto fue el último de los derechos conseguidos. Cuando llegaron a tener voto, tenían reconocido el derecho a un trabajo, no se había legislado para acabar con los problemas, pero tenían ese derecho, el derecho a una educación, etc. Y eso que pusieron todo su empeño. Se organizaron asociaciones de carácter sufragista y feminista, hicieron grandes desfiles por las ciudades. ¿Han visto ustedes la película que acaban de poner, no hace mucho, de feministas, ¿no? O sufragistas. Lo que pasa es que está en Londres. Yo les aconsejo, si alguna está interesada, o alguno, ¿vale?, que lo de alguno es porque la O va después de la A, no por otra cosa. Les quiero decir que hay otra película que se llama Ángeles con mandíbula de hierro, que se puede bajar de internet, y que es sobre la lucha sufragista en Estados Unidos desde 1910 hasta el 18, cuando se consigue el voto. Y es también preciosa. Y justo ahí, en esa película de Ángeles con mandíbula de hierro, se ve la imagen de esa marcha que se anuncia en Washington en 1913, y en que la figura ahí representada era una artista, y iba a manera de ángel anunciador de la buena nueva en el desfile de Washington, ¿no? Desfile que coincide con la llegada del presidente a Washington, y no había casi nadie recibiéndolo a él y todo el mundo viendo la manifestación, por la curiosidad. En cualquier caso, ese feminismo que durante el siglo XIX mantiene posturas moderadas, a comienzos del XX se va a radicalizar y nos va a dar esas imágenes que todos tenemos en la retina de mujeres detenidas por la policía, encarceladas, huelga de hambre, etc.
y también ese es uno de los periódicos que editaban para difundir sus ideas. La pregunta sería, ¿por qué las mujeres americanas e inglesas tardaron tanto en conseguir el voto? Porque tardaron casi 3/4 de siglo. La reacción a que las mujeres tuvieran el voto, lo curioso, es que era transversal. Daba igual que se fuera de derechas que de izquierdas en política. Cuando se tocaba el tema del voto femenino, había una oposición generalizada. Tanto es así que, si ustedes recuerdan la historia, el proceso de lucha por el voto femenino se desarrolla en paralelo con la demanda de sufragio universal masculino. Y son como dos paralelas que nunca se juntan, porque nunca llegaron a tocarse. Y una vez conseguido el voto universal, que además no se llamaba masculino, eso es algo que le hemos puesto después aquí para ser moderno, no, en la época se llamaba voto universal. Y se llamaba voto universal, sabiendo que no se pedía para las mujeres, ¿vale? ¿A qué se debe esa oposición generalizada? Pues por un lado está la ideología social dominante de que la política no es un espacio de mujeres, porque no están capacitadas, porque no están preparadas. Y en segundo lugar está el tema de que quienes podían haber defendido ese derecho al voto en nombre de la igualdad, que eran los partidos de izquierdas, no se atreven a hacerlo. Además de por esa idea de que la política no es el lugar de las mujeres, porque entienden que las mujeres van a votar a la derecha. Porque haciendo una generalización bastante simplista, deducen que todos los obreros son de izquierdas, como todas las mujeres son de derecha. Y entonces aquí nosotras como Fuenteovejuna, sin diferencia ni de clase social ni de ningún otro tipo, vamos a ir a votar a la derecha. Por tanto, no era cuestión de dar ayuda a quienes son nuestros enemigos. Y habrá que esperar a que acabe la Primera Guerra Mundial, cuando ya las mujeres tienen reconocido el resto de los derechos, cuando además su participación en la guerra les ha dado un especial relieve en ese espacio público y además defendiendo intereses nacionales, para que, una vez acabada la guerra, el reconocimiento del voto femenino se convierta en un signo de democracia. Un país es tanto más o menos democrático según tenga o no reconocido ese voto. Naturalmente que hay países, como dirían hoy los chicos, que pasan de esa relación. Francia es uno de ellos. Quizás por ser la cuna de la revolución decidió que ella no tenía que demostrar nada en términos de democracia y hasta 1945 las francesas no tuvieron reconocido el derecho al voto. Pero una gran parte de los países europeos, entre el 18 y los años 20, empiezan a reconocer el voto femenino. ¿Qué pasa en España? Pues en España lo que ocurre es que todo este proceso que les he sintetizado no va a empezar a ponerse en marcha mínimamente hasta comienzos del siglo XX. Más aún hasta a partir de 1910. ¿Por qué? Pues porque nuestro país no reunía esas condiciones que habían sido necesarias para la organización del feminismo. No tenía una economía desarrollada, por tanto no tenía una importante incorporación de las mujeres a esos trabajos de la industria y de los servicios que le daban más emancipación que el trabajo en la agricultura. Teníamos un bajísimo nivel de alfabetización. Piensen que en 1900 más de 2/3 de las mujeres españolas son analfabetas. Bien, es verdad que son 40 y tanto % de los hombres, pero en las mujeres son más de los 2/3. Es verdad que hay un enorme peso de las ideas conservadoras y de la Iglesia
en esa sociedad y en ese pensamiento. Y por tanto, la mayor parte de la sociedad española entiende todavía las identidades de género masculina y femenina del modo más tradicional. Y tampoco teníamos ningún precedente revolucionario en nuestra historia. Ni siquiera teníamos un sistema democrático realmente puro, o por lo menos sano. Hasta el año 75, hasta la Restauración, teníamos una democracia de aquel modo. El cambio de gobierno se hace por golpes de Estado militar y luego se eligen las Cortes. Cuando llega la Restauración, es verdad que a los militares se les manda a sus cuarteles, pero no es menos verdad que el cambio de gobierno lo decide primero el rey con los jefes de los partidos turnantes y luego se hacen las elecciones. Con lo cual el sistema democrático está devaluado por el problema del caciquismo que todos tenemos. Por tanto, tampoco contamos con un régimen democrático que pudiera espolear la difusión de esas ideas de igualdad, de derechos naturales, de derechos de los ciudadanos, etc. Por eso en esos primeros momentos, hasta los años 10, incluso hasta mucho después, casi diría hasta los años 70, la definición de la identidad femenina en España se hace en los términos más tradicionales. Y el feminismo es, hasta 1900, digamos, un invento del diablo. La feminista es lo más antimujer que hay. La española Fetén no puede ser feminista de ninguna de las maneras, porque además se las pinta como mujeres desgreñadas, feas. Fíjense de nuevo la transposición entre belleza física y virtudes, que hay cosa que no ocurre en el caso del hombre. Pero en el caso de las mujeres, sí. Las guapas además tienen todas las virtudes, porque el cuerpo determina las virtudes interiores de las personas. En cualquier caso, es a primeros del siglo XX, a partir de 1910 más o menos, cuando en España empiezan a cambiar muchas cosas entre las mujeres. Se empieza a incorporar las mujeres a la industria y a los servicios, lentamente, pero lo hacen. Empieza a acceder a la educación, incluso universitaria, sobre todo a partir de los años 20. Llegan los ecos cada vez más insistentes del movimiento feminista internacional. Aparecen mujeres dispuestas a ser testimonios a nivel individual de feminismo. Primero, piensen en Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenantes, Carmen de Burgos, para mujeres que van a... Rosario de Acuña, de la que se le habló el otro día por aquí, mujeres que van a ceder luego el testigo a una segunda generación, que verá más realizaciones en favor del reconocimiento de los derechos femeninos, como es Clara Campoamor, como es Victoria Kent, como es María de Maeztu, como es Matilde Uici, etc. Y en España empieza un proceso de concienciación política de las mujeres y social, un proceso de concienciación política que en gran medida también va a estar influenciado por un hecho que ocurre en España y que no se ha dado en otros países, que es la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos, con su reguero de muertes de soldados, sobre todo en determinadas catástrofes como el Barranco del Lobo, etc., o Anual más tarde. Esa guerra de Marruecos va a sensibilizar a las mujeres sobre qué está bien o no está bien. Y además las va a movilizar para participar
en las protestas contra la guerra de Marruecos o contra los presos políticos que caen como efecto de la represalia de las protestas por esa guerra o por mítines de protestas por el hambre, por el encarecimiento de los productos. Y también va a llegar eso al tema del voto. Y aunque no había un sufragismo en España todavía organizado, ni siquiera había un feminismo organizado adecuadamente, que habrá que esperar a los años 20 para que ocurra. Sin embargo, ya en los años 10, a finales de los años 10, hay actos en que se pide el voto para las mujeres, como esa foto de un acto que se celebra en un cine de Madrid. Incluso se empieza a debatir el tema, por ejemplo, en las agrupaciones de mujeres socialistas. Se empieza a debatir el tema en los periódicos. En una fecha tan temprana como 1907, Carmen de Burgos, en el Heraldo, hace una encuesta sobre si las mujeres debían o no tener el voto y si se debía de ser el voto completo o solo la capacidad de votar, pero no la de ser elegidas, etc. Y, como digo, en los años 20 se organiza el primer movimiento feminista español de una manera más sólida. Aunque no sabemos bien quién son esas mujeres, no parece descabellado suponer que pudieran pertenecer a la mayor asociación feminista española del momento, que es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, creada en 1918 por una mujer que se llamaba María Espinosa y que era una de las pocas mujeres empresarias de la España del momento. Ella organiza un gran grupo en el que quiere que el objetivo de todas las que pertenezcan a él sea solo la defensa de los derechos de las mujeres y que queden a un lado el pensamiento o la ideología política de cada uno. María Espinosa entiende que más allá de la ideología política que pueda tenerse, todas las mujeres tienen o sufren problemas similares en razón de su no reconocimiento como individuos y como seres humanos sujetos de derechos, y que por tanto lo prioritario sería luchar por esos derechos, dejando al margen partidismos políticos que solo conducían a la división. Ese feminismo independiente va a tener otra asociación importante, que será el Liceum Club, que se crea en el 25, y va a convivir con otro feminismo vinculado a ideologías políticas, no a partidos políticos, sino a ideologías políticas, como es, por ejemplo, la Acción Católica de la Mujer, que nace como asociación para defender ciertos derechos de las mujeres, porque ellas parten de la idea, no de que hombres y mujeres son iguales, bueno, que son iguales pero diferentes, y al ser diferentes tienen que tener derechos distintos, no pueden tener los mismos. Y también con un feminismo de izquierdas, como la agrupación de mujeres socialistas, o luego más tarde Mujeres Libres, de tendencia anarquista, que también defienden los derechos de las mujeres al tiempo que quieren servir de vehículo para incorporar mujeres a la lucha del socialismo y del anarquismo. En cualquier caso, de un lado o de otro, lo cierto es que ese feminismo va creando opinión y va generando cada vez más mujeres partidarias de, aunque siempre fueron una minoría, y una minoría urbana, y no olvidemos que la población española en ese momento es mayoritariamente rural, más que urbana, pero una minoría que moviliza el país y que sensibiliza a la sociedad sobre los derechos de las mujeres. Y va a aparecer también, yo creo que la primera y única asociación sufragista a comienzos del 20, creada por Carmen de Burgos, que es la Cruzada de Mujeres Españolas. En cualquier caso, llegada la Segunda República, el gobierno republicano
va a contar entre quienes apoyan la causa republicana a finales de la dictadura de Primo de Rivera con varias mujeres. Esas tres que tienen ustedes ahí son tres de las mujeres que apoyaron ese pacto de San Sebastián que acabó alumbrando la Segunda República. Y cuando los gobernantes, y recién instaurada la Segunda República, el gobierno tomó una decisión que sorprendió a muchos y fue nombrar directora general de prisiones a Victoria Kent. Algo que no convenció ni siquiera a los propios republicanos, y si no, léase Azaña y compañeros mártires. Entonces, lo que opinaban de ese nombramiento. En cualquier caso, su prueba de fuego llegó en mayo, cuando se tiene que plantear la publicación de una ley electoral para hacer unas elecciones que reúna un parlamento que haga una constitución. Y ahí se planteó un poco el problema. ¿Qué hacemos con las mujeres? En toda Europa, ya hemos dicho que dar el voto a la mujer era un signo de democracia. La República quiere aparecer también como el epítome de la democracia española. Y además, por si todo ello no fuera suficiente, en 1924, Primo de Rivera, en un arranque paternalista en gran medida, había reconocido el derecho al voto a todas las mujeres jurídicamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Solteras, viudas o con el marido en la cárcel por 20 años. Que se ve que era una cifra que decía, ya con esto no podemos contar mucho. O también enajenado mentalmente. No sirvió para nada, porque no hubo elecciones. Para lo único que sirvió es para que algunas mujeres fueran elegidas como concejales. Aquí en Madrid tuvimos una, María de Charri. En otros pequeños pueblos hubo incluso alguna alcaldesa, pero poco más. Y es verdad, como decía Clara, que no había servido para nada, pero estaba ahí. Había ocurrido y era una dictadura. ¿Cómo vamos a ser nosotros peores que una dictadura? Pero ¿cómo vamos a poner en peligro la República si todas las españolas están dominadas por la Iglesia Católica y van a votar lo que les diga el cura? Pues entonces nos vamos a la calle. A ver, ¿cómo solucionamos esto? Y aunque no leyera mucho la Biblia, imagino, sí conocían la historia de Salomón y debieron decidir lo mismo, partir el niño por la mitad, partir el voto. Y entonces, en el decreto de mayo del 31, reconocen, curiosamente, a las mujeres el derecho a ser elegidas para las Cortes. Y curiosamente, como les decía, en el mismo artículo que le reconocen ese derecho a los curas. ¿Por qué no juntaron? No lo sé. Sí, pero fue así. Y en las Cortes Republicanas hubo varios prelados diputados, ¿vale? Y en cambio decidieron que nada de eso de votar, que el voto activo tenía suficientes repercusiones como para que se dejara que fuera la Constitución quien decidiera si lo tenían o no las mujeres. Léase detrás de esto, nos quitamos de en medio a otro tanto de electoras como tenemos de electores y nos garantizamos que unas elecciones más o menos tranquilas. La cosa quedó así y, curiosamente, marcamos un hito en la historia del voto femenino. Primero, porque somos, creo yo, el único país donde tuvimos primero el derecho del voto pasivo que el activo. Y en aplicación de ese voto tuvimos nuestras tres primeras diputadas, Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelke. Clara Campoamor por el Partido Radical, Victoria Kent por el Radical Socialista, Margarita Nelke por el Socialista. Y segundo hito, somos el único país en el que las mujeres tuvieron voz para debatir sobre su voto. Porque tanto Clara como Victoria, no Margarita, que llegó cuando ya se había debatido, pero tampoco quiso debatir,
pero Victoria y Clara intervinieron y activamente en el debate sobre si se reconocía o no el voto activo a las mujeres y en qué condiciones se les reconocía. Por tanto, sin proponernos, tenemos un hito, marcamos un hito en esa historia de derecho electoral femenino en el mundo. La Constitución consideró el tema del voto en el artículo 36, 34 del borrador y lo consideró en términos de igualdad. Ahí lo ven ustedes, los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Esa redacción, sobre todo, yo creo que la clave está en el término mismos, en el adjetivo mismos, generó todo un debate que duró día y medio y en el que los ánimos hay que decir que se fueron calentando. La Cámara se dividió en dos grupos. Por un lado, quienes defendían que se concedieran los mismos derechos, porque era una cuestión de principio democrático, y por otro lado, quienes decían que se reconociera el derecho, pero se limitara su uso de inmediato. Es decir, que no fueran los mismos, o que se estableciera una edad más alta para las mujeres, o que se establecieran condiciones de nivel cultural, o que se demorara el uso del voto por las mujeres hasta un momento posterior, etc. Quienes opinaban así lo hacían porque entendían que con el voto femenino se ponía en peligro el futuro de la República, porque las mujeres iban a votar en términos conservadores en contra de quienes habían traído la República y en contra de la modernización que querían traer para España. Y por tanto no debía tener el voto hasta que no probara que sabía muy bien qué era la política y que tenía responsabilidad política. En ese debate se oyó de todo. Se oyó desde que no teníamos formación, etcétera, etcétera, y se oyó la idea peregrina, acudiendo a un congreso médico, de que las mujeres mediterráneas, hasta que no llegábamos a los 45 años de edad, no alcanzábamos el equilibrio mental y psicológico, porque hasta que empezaba la menopausia, pues estábamos periódicamente indispuestas psíquicamente, y eso podía ser desastroso por los resultados políticos que tenía el que fuéramos tantas electoras como electores. Naturalmente que se contestó ese argumento, pero el hecho de que se oyera no dejaba de ser curioso. Y señalaba cuál era el pensamiento que había. Como en algún momento escribí, la Cámara dijo sí. El 1 de octubre, después además de un debate intenso entre Victoria y Clara, porque Clara defendía la igualdad y Victoria la limitación, se llegó a una votación en la que se aprobó este artículo tal y como estaba, por 161 votos a favor, 121 en contra. ¿Vale? Entre los votos a favor dominan de manera amplia los del Partido Socialista, que era la minoría más numerosa de la Cámara. Y el Partido Socialista optó por la defensa del principio democrático sobre la utilidad. Pero eso provocó una división interna, porque una parte de los socialistas no estaban de acuerdo con eso. Y lo que hicieron fue salirse de la Cámara antes de empezar a votar. Junto con ellos estaba Clara Campoamor, obviamente, que tuvo la valentía de votar en contra de lo que iba a votar su partido. Estaba también otros grupos, otros diputados republicanos,
de distintos partidos que dieron libertad de voto, como al servicio de la República de Alcalá Zamora, y estuvieron también los 14 diputados de la derecha en la Cámara. Si bien estos 14 diputados votaron más pensando en la utilidad que les podía traer el voto femenino que en el principio de igualdad de los sexos en el que no creía. Una aclaración. La relectura de la historia de España, que se está haciendo por parte posiblemente de un historiador que ustedes repiten mucho, me van a permitir que yo menos, que es Pío Moa, y otros similares, están intentando hacer creer que el voto femenino se consiguió porque ellos votaron a favor del voto. Hasta donde yo sé, ellos eran 14, y la diferencia de votos de 21 a 61, si las matemáticas no fallan, aunque soy de letras, son 40. Es decir, 40 menos 14, todavía nos queda margen. Que no quiero decir que no estuvieran ahí votar, lo que quiero decir es que de ahí no se puede sacar la deducción, que me han hecho la pregunta muchas veces, de que fue la derecha quien le dio el voto a las mujeres. Perdonen ustedes, no. Otras cosas puede que sí, pero eso no. Y en contra de ese voto femenino estuvo el Partido Radical, el Radical Socialista y también otros diputados de republicanos a título individual. En cualquier caso, aprobado esto, al día siguiente, como se pueden imaginar, era la gran noticia de la prensa, junto con el enfrentamiento entre Clara y Victoria. Hasta el punto de que en un periódico, me parece que fue El Heraldo, si no recuerdo mal, salió una viñeta en que se veía un ring y dos personas, una es Clara, la otra es Victoria, peleando como púgiles. Y el título era Una clara victoria. Está jugando con eso, pero está también reflejando todo lo que la sociedad española veía, cómo veía ese debate. Aprobado esto, se hizo un intento el 1 de diciembre de volver atrás ese reconocimiento, fue inútil y el voto se concedió. La Constitución también trajo otros artículos que iban a traducirse en leyes significativas para las mujeres y para la sociedad española en general, como fue la ley del divorcio. Ahí tienen ustedes un mitin pidiéndolo, pero fue una ley que se aprueba en marzo del 32 y también significó esos 2 años de primeros de República una concienciación política de las mujeres a muchos niveles, como este grupo que está pidiendo firmas contra el fascismo. La primera ocasión de ver si lo que se dijo en el Parlamento era bueno o malo, era real o no, fueron las elecciones del año 33. En noviembre del 33 se convocan elecciones y lo mismo que en las elecciones del 36, las mujeres se implicaron activamente en la campaña política, tanto si eran de derechas como si eran de izquierdas, tanto repartiendo propaganda a nivel individual como realizando mítines, como este que se realizó en la Casa del Pueblo de Madrid, socialista. ¿Y saben ustedes quién es la persona que hay arriba, en el estrado? No la reconocen. No me extraña, porque tampoco es que sea muy famosa, no sale en el Hora ni cosas de estas. Es María Lejárraga. María Martínez Sierra, como quieran llamarla, que fue diputada socialista por Granada, ¿vale? Y que está ahí dando el mitin. Los resultados, cuando llegó el día de las elecciones, la nota de color obviamente la pusieron las mujeres. Bien las monjas votando, bien las mujeres enseñando su papeleta. Naturalmente era el elemento distinto con respecto a otras elecciones. Y llegó el momento de las elecciones, los resultados dieron la victoria
bueno, dieron la victoria a la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, pero por muy pocos votos sobre el resto de partidos republicanos, menos el Partido Radical. Los partidos republicanos se presentaron cada uno por su cuenta, sin reproducir la alianza del Pacto de San Sebastián, y obtuvieron como unos 100.000, en conjunto como unos 100.000 votos menos que la CEDA. Pero el Partido Radical consiguió 1 millón de votos. Y si el Partido Radical en el 31 iba con los otros partidos republicanos, en el 33 decidió unirse para formar gobierno con la CEDA. Y es ello lo que hace que haya durante 2 años más, los 2 años siguientes, un gobierno de derechas. Un gobierno de derechas que va a dar marcha atrás a una gran parte de las reformas que se ponen en marcha durante el gobierno republicano socialista del primer bienio. Y en la prensa se busca por parte de la izquierda un chivo expiatorio. ¿Y quién era el elemento nuevo? Las mujeres. Luego las mujeres españolas han corroborado lo que se temía de ellas, han votado a la derecha, ellas son las culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Y Clara Campoamor sufrió un auténtico acribillamiento. Pero llega el 36. En el 36 la izquierda se presentan unidas en el Frente Popular, la CEDA desgastada por 2 años de gobierno que no han solucionado problemas, y el resultado, las mujeres se implican como en la anterior convocatoria de manera importante y se produce el resultado opuesto, gana el Frente Popular. Y una vez más la prensa sale diciendo, o algunos, las mujeres se han redimido de su pecado del 33. A ellas les debemos el voto al Frente Popular y a ellas se debe la victoria del Frente Popular. Y por aquello del catecismo nos organizan homenajes en plazas de toros, como la de las Ventas de Madrid, para darnos las gracias por haber apoyado al Frente Popular. Y muy agradecidas que estamos, o que estaban. Pero realmente tampoco es verdad. Ni le dimos la victoria, ni las mujeres españolas de los años 30 le dieron la victoria a la derecha en el 33, ni se lo dieron a la izquierda en el 36. Entre otras cosas, porque si eso hubiera sido así, la diferencia de votos entre izquierda y derecha hubiera sido más de 500.000, porque éramos unas cuantas más votando. En realidad, como Clara Campoamor dijera, aunque no quisieran oírle, en un momento y en otro, las mujeres votaron siguiendo pues la línea del resto de los españoles, siguiendo la defensa de determinados intereses, muchas veces de clase, y otra la defensa de esperanzas. Quizás la única diferencia entre una campaña y otra fue que en el 33 yo tengo la teoría de que hubo más abstención que en el 36 por parte de las mujeres. Pero es que también había menos carga política que hubo en el 36, en el 33. Y eso pudo movilizarlas, algo más. Pero es algo que es pura elucubración, hasta que empecemos a echar números, encontrando fuentes. En cualquier caso, sí que es verdad que durante la República se activó el compromiso político de las mujeres, y que fue ese compromiso político de las mujeres lo que llevó a muchas a iniciar el camino del exilio cuando terminó la guerra civil o cuando estalló la guerra, depende. Produciéndose así el primer caso de exilio femenino. No que quiero decir con esto que en este exilio las mujeres no solo fueron al exilio acompañando a sus padres, a sus maridos, a sus hermanos, a varones, sino que muchas de ellas fueron por lo que ellas habían sido, por el compromiso político que habían adquirido, no solo las que adquirieron una visibilidad pública, sino también otras muchas mujeres que se vincularon a unos partidos o a otros y que defendieron la República. Por eso tuvieron que salir de España y otras quedar también aquí en lo que se llamó el exilio anterior. En cualquier caso, sí que ese periodo que va del 10 al 39 es una etapa
de primera concienciación política de las mujeres, que quedó momentáneamente suspendida con la victoria del franquismo, para luego retomarse una década después, cuando también la sociedad española cambió y pudimos continuar el proceso de emancipación que inicialmente había quedado abortado en sus inicios con la guerra civil, el final de la guerra civil. Muchas gracias y perdonen ustedes.